Buenas, gente, no sé qué se dice. Este es un especial de 80 suscriptores. Pe- Pero no he hecho especial de 70, 60, 50, 40 hasta creo que no hice. Por los dos que acabo de mencionar, no sé si ya hice especial de esos. Pero si que ya los hice, entonces estos pueden contar como especial de 70 y 60. También del 80. Ay, no man. Y pues hoy estaremos. No sé por qué me salen estos videos. Toma. 5 mochilos. Ok, primero vamos por el comienzo. Vamos a ver este video. Si tienes niños en casa, seguramente ya conoces la exitosa serie infantil Masha y el oso, una de las grandes favoritas de los más pequeños en los últimos años. Ajá. Lo que de seguro no conoces es la escalofriante historia que yace detrás de la creación Ay, de no este me pongas simpático muñeco eso. animado. Una vez que la conozcas, No me pongas eso. Son las 11, maldita sea. nunca más verás la serie de la misma. A los. Aparte, los vecinos no están ayudando. Un nuevo vecino. ¿A qué? Ok, vamos a ver. Estamos de vuelta en la aplicación de Masha y Oso. Para hablar con Masha necesito averiguar qué le pasa a Masha, porque como veis estos días ha estado buscando insistentemente a Oso, y allí van todos a ella y le dicen: Masha, ¿qué te pasa? Dinos. Y ella no contesta, no está escuchando a nadie. Masha, ¿nos contestarás al menos? En serio, no fue ni porque me están poniendo como muchos screamers. La horripilante historia de una abuela y su nieto. La neta, no sé qué hacer. Ok, ya YouTube me lo va a bajar. Por tu culpa y tus ridiculeces, estuve a punto de perder al ser más querido para mí y eso. Te dijo, o sea, cuando llegó, ay, maldito. En el mundo hay cientos de actos indignantes, pero el que te voy a presentar hoy hará que pierdas la fe en la humanidad. Las protagonistas son una pareja de mujeres lesbianas. El pastor comenzó a agitar los brazos, nervioso e intentando gritar, pero no servía de nada. Ah, mira, mira, mira. Es que no sé, no sé qué estoy haciendo, la neta. No sé qué estoy haciendo. Y aparte, yo quiero hacer un especial y no confío. Ah, ok. Hace años hubo una gran guerra en Fondo de Bikini, en la que falleció gran parte de la población. Ok, déjale bajo. Porque la neta, no quiero que me pongan El conflicto un mal.
conflicto fue originado por una discusión entre los cangrejos y los calamares, las dos grandes especies Ah, que mira. habitan aquel lugar. Los calamares estaban cansados de ser esclavizados y trabajar sin obtener beneficio Ajá. alguno, solo la supuesta protección de los crustáceos. Vivían en las afueras de la ciudad, en los agujeros de las grandes rocas, y tenían que salir cada día a buscar su comida y la de sus familiares. Se jugaban la vida, enfrentando los riesgos de las profundidades del mar y los depredadores que rondaban la zona. Ok. Mientras los cangrejos tenían casas lujosas, hechas de los materiales de barcos hundidos, que servían de fortaleza ante los ataques de las grandes bestias marítimas. Sus reservas de alimentos eran enormes y su única preocupación era qué ver en la televisión antes de dormir. Tras el nacimiento de su hijo Calamardo, el líder Calamardo I decidió que la situación tenía que cambiar. No quería que su hijo creciera sumido en la pobreza y con los riesgos que tenía vivir en las afueras. Entonces, lleno de valor, se adentró en el gigantesco barco del rey cangrejo, pidiendo mejores condiciones, ya que su pueblo estaba muriendo. Cada vez quedaban menos calamares en fondo de bikini, y temía por la vida del recién nacido. Lo que ocurrió dentro del palacio fue un misterio para todos. Yo tengo una pregunta. Esa historia por lo menos es canon. El líder de los calamares no volvió. Su mujer, asustada, se reunió con el resto de la especie y planeó ir a rescatar a su marido. 2 noches después, cuando se apagó la luz de los aposentos del rey cangrejo, decidieron agarrar las armas y entrar a rescatar a su líder. Eran pocos en comparación con los enemigos, pero tener tantos brazos les serviría para defenderse. Ok. O sea, no son débiles. Yo también tengo otra pregunta. Se necesitan 1200 días para que una empresa se consolide. Yo también tengo otra pregunta. ¿Quién un cangrejo tiene tenazas? Y lo fue usar. Entrar al barco parecía una tarea sencilla, ya que la Guardia Real se encontraba distraída y la noche en el fondo del mar es muy, muy oscura. Una vez llegaron a los aposentos, se dieron cuenta de que les habían tendido una trampa. Una antorcha se encendió repentinamente, mostrando la cabeza del líder Calamardo encima del trono del rey cangrejo, quien se encontraba allí sentado y los miraba a todos con una gran sonrisa mientras devoraba uno de sus tentáculos. ¡Ay, no! Pronto prendieron el resto de luces y se vieron rodeados. Entonces comenzó una gran pelea, que acabó con la muerte de una gran parte de los cangrejos, pero la extinción de los calamares. Fallecieron todos menos un calamar, la mujer del líder Calamardo, que fue atada de tentáculos y arrojada a una celda. Sin embargo, el rey de los cangrejos sabía que aún quedaba otro enemigo vivo, por lo que dio la orden de encontrarlo. Tras buscar en todas las rocas de los alrededores de fondo de bikini y no encontrar nada, las tropas decidieron volver a contarle a su majestad que habían fallado en la misión. En ese momento escucharon un llanto que venía de un coral. Allí descubrieron a un bebé calamar, de color verde y con una gran nariz. Estaba llorando y parecía tener mucha hambre, así que lo llevaron ante el rey cangrejo, quien felicitó a sus soldados y prometió encargarse de él. Un día después, tras darle de comer y vestirlo, lo llevaron a la plaza del pueblo. El bebé comenzó a sonreír cuando vio desde lejos a su madre, quien se encontraba encima de un escenario de madera podrida, todavía con los tentáculos atados y rodeada de cangrejos armados. Al ver a su hijo, los ojos se le llenaron de lágrimas y le gritó "te quiero" tan fuerte que se pudo escuchar en todo fondo de bikini. El pequeño Calamardo soltó una gran carcajada, como si la hubiera entendido. Entonces apareció un crustáceo gigantesco con un arpón enorme. Se acercó a la madre. Estoy imaginando lo que va a pasar. Siento que voy a tener En serio, Edgar, y fuiste muy inteligente a decir, güey, voy a hacer un especial de 80 suscriptores a las 11:27. Qué inteligente, Edgar, ¿verdad? Qué inteligente cuando nadie está despierto hasta ahora. Y le empezó a cortar los tentáculos, uno a uno. El bebé lloraba mientras oía los lamentos y veía cómo se desangraba aquella que le había dado la vida. Pasaron los años y el pueblo de fondo de bikini parecía estar en su mejor momento. La población de cangrejos había crecido a un ritmo impresionante gracias a toda la comida que tenían acumulada. El pequeño Calamardo se había criado en el palacio junto a la familia real, y aunque siempre lo trataron como uno más, se sentía tan diferente que prefería no hablar con nadie.
aunque sí que tenía un amigo, o como él lo consideraba, un hermano mayor. Todos lo llamaban señor Cangrejo, y a pesar de ser muy simpático, estaba obsesionado con el dinero. Solían hablar de planes de futuro. El señor Cangrejo quería formar una familia y montar un restaurante de lujo, con el que ganaría una fortuna y expandiría su negocio por todo el mar, más allá de Fondo Bikini. Pero en uno de sus viajes de negocio, buscando a alguien que le apoyara a crear el restaurante, se enamoró de una ballena. Ella no estaba dispuesta a vivir rodeada de cangrejos, ya que, según había escuchado, asesinaban sin piedad a las especies con las que convivían. Así que el señor Cangrejo decidió abandonar el pueblo para luchar por sus sueños en otro lugar y a su vez formar una familia. Se fue sin despedirse, pero le dejó un regalo a su buen amigo Calamardo. Cuando Calamardo llegó a su habitación después de clases, encontró una nota de despedida junto a un... Yo digo que Calamardo en ese momento estalló en llanto, como estuvo de bebé. O sea, para que pase todo eso, ¿cuándo un calamardo puede? ¿Cuándo un calamardo? regalo. Cuando lo desenvolvió, reconoció fácilmente que era el objeto, un clarinete. Se convirtió en su juguete favorito. Pasaba las horas tocando música en su habitación. Era su forma de evadirse del mundo y a la vez acordarse del señor Cangrejo. Llegó a crear sus propias partituras y aunque los demás odiaban el sonido de aquel instrumento, él sentía que era feliz. Un día, dando una vuelta por el barco, se fijó en que había una puerta que siempre había estado cerrada. Introdujo su tentáculo en la cerradura y logró abrirla, encontrando unas escaleras cuyo final era imposible ver. En ese momento, escuchó un ruido detrás suyo. Era el rey Cangrejo, quien con cara de enfadado le dijo que nunca volviera a abrir esa puerta, o él mismo se encargaría de echar de Fondo de Bikini. Calamardo, yo si tú fuera tú, abriría la puerta otra vez. Ah, no, pero lo mataría, ¿no? Pero esa misma noche, Calamardo, quien no podía dormir pensando en qué habría tras O sea, ¿para qué le dices? No abra la puerta cuando el güey a las 3 de la mañana va a estar. ¡Ay, quiero abrir la puerta! esa puerta, decidió descubrirlo. Se levantó de la cama e intentando que no lo descubrieran, se acercó a aquella puerta misteriosa. Una vez la abrió, comenzó a bajar las escaleras lentamente. Estaba muy oscuro y sabía que cualquier mínimo ruido podría alertar a los... Yo digo que a un niño nunca le deberías decir que no haga esto, porque si es muy posible, lo va a hacer. Lo va a hacer. O sea, mientras más les digas que no lo haga, lo va a hacer. cangrejos. Así que continuó poco a poco hasta que sus ojos se adaptaron a la oscuridad. Ah, ¿a usted no les ha pasado que a veces se adaptaron a la oscuridad de repente, pero como que tenemos visión nocturna? Se encontraba en un enorme pasillo lleno de celdas. Había llegado a los calabozos. Siguió caminando e instintivamente se detuvo delante de una de ellas. Algo había llamado su atención. Había una marca brillante en la pared. Tenía forma circular, al igual que las ventosas de sus tentáculos, así que decidió tocarla. De repente tuvo una visión. Veía a una mujer muy parecida a él, aunque bastante mayor. Ella le decía que era su madre, que los cangrejos la habían asesinado, igual que al resto de los calamares de Fondo de Bikini, y que él era el único superviviente. Asustado, separó el tentáculo de la pared y volvió corriendo a su habitación. Se tumbó en la cama y se tapó con las sábanas. Cuando despertó, sintió que había sido una pesadilla, por lo que, como cada día, fue a estudiar. Comió y se encerró en su habitación a tocar el clarinete. Esa noche, mientras intentaba dormirse, comenzó a escuchar una voz que le repetía: «Mátalos a todos, ellos asesinaron a tu familia». Así que agarró 4 cuchillos de la cocina y con mucho cuidado entró a todas las habitaciones. Con mucho cuidado los afiló. Así realmente no creo que pasaría todo, sino que sería... de Fondo de Bikini, empezando por los aposentos del rey. Siempre seguía la misma táctica. Primero les cortaba la cabeza para evitar que gritaran y alertaran a los demás. Y después les abría el pecho, sacando sus corazones para dejarlos YouTube sí o sí me va a bajar el video. debajo de la almohada. Nada más acabar con el último de los cangrejos, cuando aparecían los primeros rayos de sol, soltó los cuchillos llenos de sangre, corrió a su habitación, agarró su... Si es que me lo demonetizan por no dar créditos, ahí tienes tus... Tic Tac Round Door.
error que digo. clarinete, llenó sacos de comida y se fue a las afueras de Fondo de Bikini. Encontró una piedra gigante con forma de cabeza y decidió que allí establecería su hogar. Veía por las ventanas cómo pasaban los tiburones atraídos por la sangre de las víctimas, mientras él tocaba el clarinete. Los depredadores hambrientos destrozaban todo a su paso en busca de los cadáveres. Al día siguiente, el pueblo había desaparecido por completo, aunque por un tiempo el agua de la zona estuvo teñida de rojo. Con el paso de los años, llegaron nuevos habitantes a Fondo de Bikini y el pueblo comenzó a crecer. Los residentes se llevaban muy bien, los niños salían a cazar medusas y llegaron los primeros supermercados. Todo parecía estar en orden. Ah, Hasta espérate. que de repente A cazar, dijeron. Yo pensaba que, no manches, yo pensaba que muchos pájaros los atrapaban y se los quedaban como mascota. No, y se los comen. llegó a los oídos de Calamardo que había un nuevo vecino. Se hacía llamar Señor Cangrejo, y su primera acción en aquel lugar había sido montar un restaurante llamado Crustáceo Crujiente. Calamardo, nada más de enterarse, corrió hacia el local, con una sonrisa de oreja a oreja, aunque tapada por su larga nariz. Desde lejos veía que el crustáceo crujiente había sido construido con madera de un barco hundido, por lo que no cabía duda, era el señor Cangrejo que conocía. Sin embargo, el cangrejo parecía no acordarse de él. Cuando Calamardo fue a darle un abrazo, se apartó y lo miró con cara de desconcierto, preguntándole quién era. Calamardo se rió, pensando que era una broma de mal gusto, pero se equivocaba. Salió del restaurante y volvió a su casa cabizbajo, pensando en cómo podía haberle olvidado. Fue al día siguiente a visitarlo otra vez, y lo único que consiguió fue que lo echaran golpeándole con una escoba. Enfadado, decidió esperar a que anocheciera y lo siguió hasta su casa. A través de la ventana reconoció la silueta de una ballena, aquella de la que le había hablado en su carta de despedida. Se acercó un poco más y vio que no solo vivían ellos dos en la casa, sino que habían tenido una hija, una ballenita pequeña de pelo rubio. Pensó que el motivo por el que le había olvidado era que ahora tenía una familia y por eso él había dejado de importarle. No, creo que el tan loco para que un cuchillo mate a su esposa también para tener la atención de alguien que ni siquiera te conoce a ti. Regresó a su casa derrotado pensando en cómo podría hacer para volver a acercarse a su viejo amigo. La primera idea que le vino a la cabeza fue intentar recordarle su infancia juntos, pero entonces tendría que responder a demasiadas preguntas sobre qué ocurrió en el pueblo. Pasó toda la noche sin dormir, hasta que dio con la clave. Solo debía esperar a que su hija fuera al colegio y él a trabajar, por lo que una vez amaneció, Calamardo salió a la calle y paseó por el colegio, asegurándose de que la pequeña ballena se encontraba allí. ¿Qué va a hacer? Seguidamente se acercó al restaurante y miró a través de las ventanas hasta que localizó al señor Cangrejo. Sintió una gran alegría. Iba a poder completar su plan. Llegó a casa de la familia, esperó en la puerta y cuando la ballena salió, Calamardo la estranguló con sus tentáculos, apretando tan fuerte su cuello que le cortó la respiración. La ballena murió en cuestión de segundos. ¿Por qué lo que no quiero que pase? ¡Pasa! Y él rápidamente fue al crustáceo crujiente para hablar con el señor Cangrejo y comentarle que estaba buscando trabajo. ¿Sí sabes que hay lo que se llaman huellas digitales inteligentes? Durante la entrevista entró la policía en el local comentándole al dueño que el cadáver de su esposa había sido encontrado en la puerta de su casa, por lo que él salió corriendo, dejando el negocio en manos de Calamardo. Al día siguiente todos los vecinos de Fondo de Bikini se reunieron para despedir a la ballena. Entre lágrimas, Calamardo aprovechó para hacerse amigo del señor Cangrejo. Incluso se ofreció llevar a su hija al colegio durante un tiempo. Días después, llegaron dos vecinos nuevos al pueblo. Se llamaban Patricio y Bob. Eran grandes amigos y se pasaban el día entero haciendo gambas. Adivino, se van a hacer amigos de Don Cangrejo y el muy celoso va a decir, ¡ay, hay que matarlos! Ambos vivían al lado de Calamardo, quien los odiaba porque eran muy ruidosos. Cuando el calamar tocaba el clarinete, ellos le lanzaban huevos a la ventana, mientras escapaban riéndose. Todas las semanas, Calamardo tenía que limpiar las babas del caracol de Bob de su felpudo.
Oh, Pero con el paso del tiempo se volvieron aún más insoportables. Bob también empezó a trabajar en el crustáceo crujiente, y esto les hacía pasar más tiempo juntos. No había día que no se pelearan y acabaran lanzándose hamburguesas el uno al otro. Lo que más rabia le daba era que Bob siempre se reía, como si fuera un juego. Hasta que Calamardo se hartó. La gota que colmó el vaso fue cuando estaba tocando el clarinete y le lanzaron una piedra y rompieron su ventana. Vio dos sombras corriendo, una cuadrada y otra con forma de estrella. La ira le invadió. Comenzó a recordar su infancia, el odio hacia los cangrejos y cómo habían asesinado a su familia y se lo habían ocultado. También pensó que nadie echaría de menos a Bob y a Patricio si desaparecían. Lo de que se iban a hacer amigos de... porque yo me sé la historia, pero ahí le pueden cambiar, no sé. O sea, que son celoso. Se iba a poner celoso. Los iban a matar. Pero no, todo lo contrario, lo hicieron enfadar. Y con eso, una bromita que le acaban de romper, le puede llamar al técnico, le puede decir, ah, mira, tengo una ventana rota. Ah, bueno, sería 150, ok. No sé cuánto cuesta. Solamente. ¿Tú va a costar? ¿Tú piensas que eso vale la pena? No le merecía la pena seguir viviendo ocultando más crímenes, ni volver a sufrir por el miedo a que lo descubran. Se planteó que quizás debía de aceptar a sus vecinos, por mucho que no le cayeran bien. Enfadado le pegó un puñetazo a la pared, gritó Ah, ok, está bien, tienes que aceptar todo. y decidió irse a dormir. No va a Mientras pasar eso, dormía, ¿verdad? volvió a tener pesadillas. Toda el agua de fondo de bikini se volvía roja. Veía los cuerpos sin vida de las personas que habitaban el pueblo, mientras él, manchado de sangre, sonreía tocando su instrumento favorito. Se levantó de repente, 15 minutos antes de que sonara su despertador. Se vistió con la ropa del trabajo y salió antes de tiempo. Se acercó a la casa de Patricio, levantó la roca bajo la que vivía Oh, man. y se decidió a estrangularlo. Al salir se dio cuenta de que Bob lo había visto todo. Bob Esponja salió corriendo en dirección al crustáceo crujiente pidiendo ayuda a gritos, pero era tan temprano que el resto estaban dormidos. Cuando llegó al lugar del trabajo todavía temblando a causa del miedo, entró al despacho del señor Cangrejo y le contó lo que había visto. El cangrejo, enfadado, le dijo a Bob que le dejara tranquilo y se fuera a su puesto de trabajo. Mientras Bob Esponja iba hacia la puerta, entró Calamardo, quien lo agarró y comenzó a golpearle para después envolverlo entre sus tentáculos y asfixiarlo delante de su jefe. El señor Cangrejo intentó agarrar el teléfono para llamar a la policía, pero Calamardo lanzó su cuchillo, cortándole el brazo. ¡No! Era la hora de abrir el restaurante y los clientes furiosos golpeaban la puerta, hasta que la rompieron y entraron. Cuando vieron lo que estaba ocurriendo, se lanzaron para defender a Bob y al señor Cangrejo. Lograron aprisionar a Calamardo, le ataron los tentáculos y llamaron a la policía. Mientras él admitía entre carcajadas que había asesinado a la mujer del señor Cangrejo y que en cuanto saliera de la cárcel iría a por todos los demás hasta acabar con la población de fondo de bikini. Los agentes llegaron muy rápido, alarmados, y se llevaron a Calamardo a la comisaría para después encerrarlo en la cárcel. Allí confesó todos sus crímenes, mientras afirmaba que se sentía orgulloso y que había sido para vengar a sus familiares. Mientras lo arrastraban esposado de camino a su celda, aprovechó el descuido de uno de los policías para liberar uno de sus tentáculos y robarle el arma del cinturón. Entonces, disparó a los agentes y salió corriendo. Calamardo estuvo en busca y captura durante los siguientes años, pero nadie logró encontrarlo. Desde aquel momento, nadie puede dormir tranquilo en el pueblo de fondo de bikini, porque saben que algún día volverá para cumplir su amenaza. Nunca confíes en Calamardo. Si cada vez... No, en serio. Cada vez que termines uno de tus cochinos capítulos, ¿me vas a poner eso? ¿En serio me vas a poner eso? No, yo no quiero que me pongas. No.
Tras su huida y dejando un gran rastro de sangre en fondo de bikini, Calamardo tenía que encontrar Lo un dibujó lugar donde más feo. esconderse. Sabía que la noticia se expandiría rápidamente entre los demás habitantes del mar, por lo que el tiempo era su mayor enemigo. Para que no lo reconocieran, decidió cambiar su imagen, por lo que aprovechó una noche para entrar en una granja de medusas. Se adentró en la casa del pastor con mucho cuidado, aprovechando que la ventana estaba abierta. Al entrar en la habitación, vio que el dueño estaba dormido, así que agarró uno de los cojines, se lo colocó sobre la cara y comenzó a presionar con fuerza, dejándolo sin respiración. El pastor comenzó a agitar los brazos, nervioso e intentando gritar, pero no servía de nada. Cuanta más fuerza hacía para intentar salvarse, más apretaba Calamardo. Poco a poco sus movimientos fueron ralentizándose, hasta que falleció. Comenzamos muy fuerte, ¿eh? Apenas ni un minuto y asesinaron a alguien. Calamardo ya tenía libertad para hacer todo el ruido que quisiera. Agarró una medusa, le arrancó el corazón para evitar que le electrocutase y se la colocó sobre la cabeza como si fuera un gorro. Continuó caminando durante días con la esperanza de conseguir techo y pasar una noche tranquilo. El animal que usaba como sombrero le producía rozaduras que le dolían cada vez más. La comida era escasa y apenas descansaba durmiendo en cuevas, en donde en cualquier momento podía aparecer un depredador. Una semana después, cuando estaba a punto de perder la esperanza, vio una luz a lo lejos. Se lo tomó como una señal del destino, así que reunió todas sus fuerzas para correr hacia aquella ciudad lejana. Al llegar descubrió que el sitio estaba lleno de vida. A la entrada había un cartel que decía: «Bienvenidos a Playa Arenosa». Las plantas que crecían alrededor eran preciosas y de muchos colores. Los edificios le parecían obras de arte y los peces caminaban sonrientes. Sacó sus ahorros del banco y consiguió alquilar una casa. Encontró un trabajo tocando el clarinete dentro de una orquesta callejera, donde conoció muchos animales con los que congenió. Mientras descansaban, solían hablar de música, libros y filosofía. Eran peces muy cultos y con un gran intelecto. Le encantaba la personalidad de todos, pero sobre todo la de Lisa, un pulpo con unos tentáculos rosas que brillaban en la oscuridad. Una noche volviendo a casa encontró a una gran parte de la población en la plaza principal, donde había una televisión gigante que estaba transmitiendo las noticias. Leyó el titular: «Se cumple un mes de los asesinatos en fondo de bikini». Se hablaba de la tragedia como un gran asesinato. Calamardo comenzó a sentirse mal. Sus pulsaciones se estaban acelerando y notó unas ganas terribles de vomitar. Fue corriendo hasta su hogar y se acostó sin cenar. Al día siguiente, fue a tocar en la calle con sus nuevos compañeros. Decidió acercarse a Lisa para poder entablar una conversación con ella y conocerla mejor. A su lado sentía que el tiempo pasaba muy rápido y que la música que hacían los dos le transmitía sensaciones que nunca había tenido. Ok, estos personajes creo que no son canon, pero en esos... A ver, voy a ver si... sí. Cada video va a tener... Yo no quiero que lo pongas, así que la... Cuando terminó el día y cada uno regresaba a su hogar, antes de que Calamardo Oye, en serio, ¿no dijeron que Calamardo mandó esto? Y como que a Lisa le valió, ¿no? O sea, digo, no, yo me voy a juntar con un asesino. le preguntara si quería que le acompañara, Lisa le comentó que su novio estaba a punto de llegar. Frustrado, Calamardo esperó a que llegase para presentarse y conocer a su siguiente objetivo. Vio cómo ¡Mua! 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 ¡4 minutos! ¡4 minutos! Y van a matar a otra persona. desde lejos aparecía un motorista a gran velocidad que frenó en seco justo delante del calamar y su compañera. Cuando se quitó No hay otra parte, ¿eh? Mira, no. Quiero yo. Oye, no había una noticia. No había una noticia en la que
Barney encerró a un niño su traje y como que lo violó. Yo recuerdes, sí había una noticia así. Sí había una noticia así. Pero era el viejo Barney. ¿Quieren, quieren que haga un video de las demás series así? Por favor, sí, digan por sí, no hagan como XD en los comentarios, no, quiero que voten el siguiente video porque pienso hacer un especial de Navidad. ¿Qué quieren que haga en el especial de Navidad? ¿Qué quieren que haga? Porque no tengo ideas. El casco. O mucho más importante, ¿qué quieren que haga de especial de un año en YouTube? Sí, ya llevamos un año. Aunque prácticamente llevamos 4, aunque yo no creé este canal en 2021, pero no empecé a subir videos hasta 2023. Entonces, sí, ya llevamos un año. Yo más o menos que un poquito. Vio a un pez con una gran melena rubia que ondeaba con las corrientes marinas. Se despidió de Lisa y le dio el tentáculo a su novio, diciendo que estaba encantado de haberlo conocido. Derrotado, Calamardo volvió a casa triste y cansado, con una ira dentro que sabía que no podría controlar por... Amigo, en serio, controla tu ira. No puedes solamente por estar enojado con alguien. No eres Anaba Sansonova, que nada más porque no le limpió un plato se mató. ¿Ah? No es esa. Tú. Controla tu ira, güey. mucho tiempo. Se acostó y a la mañana siguiente le despertó el sonido de una pelota golpeando su ventana. Se asomó todavía adormilado y vio que se trataba de su nuevo vecino, una tortuga que, según había escuchado, se llamaba Rafael. Estaba jugando solo y dando balonazos a todo lo que se encontraba mientras sonreía. Aquella sonrisa le recordaba mucho a la de Bob Esponja, su antiguo vecino. Entonces Calamardo bajó a desayunar, golpeando todo lo que encontraba a su paso, muy enfadado y recordando todavía el encuentro con el novio de su compañera. Se dijo a sí mismo que debía calmarse, que lo que... Ay, no, tú, Rafael, corre de ahí. Múdate, no sé, múdate del país, no sé, pero lárgate de ahí, que ese güey te quiere... Sucedió en fondo de bikini no podía volver a ocurrir. De lo contrario, terminarían pillándolo y se vería obligado a vivir lejos de la sociedad y sobre todo lejos de Lisa. Estuvo un rato leyendo en el sillón hasta que vio que era hora de cambiarse de ropa para ir a trabajar. El día anterior les habían dado un uniforme que debían llevar todos con el fin de parecer más profesionales. Al llegar se quedó deslumbrado con la belleza de Lisa. Oh Aquel my traje que God. llevaba le quedaba muy bien con el color rosa de los tentáculos, pero de repente recordó el rostro de su novio y de nuevo su cuerpo se llenó de una furia que apenas podía controlar. Respiró profundamente y se acercó a saludarla intentando disimular. Volvieron a pasar todo el día juntos y fue increíble. Sin embargo, cuanto más se acercaba la hora de terminar, más se enfurecía Calamardo. Llegó el momento de despedirse y vio acercarse desde lejos la moto del novio de Lisa. Entonces decidió que en lugar de regresar a casa, seguiría a la pareja para saber dónde vivían. Llamó a un taxi y le dio la orden de seguir a la moto. Primero fueron a un restaurante a cenar, mientras Calamardo esperaba fuera, observando desde el interior del automóvil. Vio cómo pedían la cuenta al camarero y salían del local para regresar a casa. Entonces la pareja se subió en la moto. ¿Te imaginas que solamente por tu amigo celoso vas a perder a tu novio? Que ya me imagino lo que va a pasar. Y continuaron con su camino mientras el taxi les seguía detrás. De repente llegaron a una enorme mansión, abrieron la puerta y entraron. Calamardo, tras haber anotado el recorrido, decidió regresar a... ¿O te imaginas que, como no existe, ya valió todo, señor? Ahí la salvación del pueblo es Lisa, literalmente, porque perros no están ayudando con el video. Ya de por sí, ya me quiero ir a dormir. Y aparte estoy viendo este video. Como, bueno, yo pretendo que falta un montón.
su casa pensando que posiblemente estuviera exagerando demasiado. Aunque una parte dentro de él... O sea, si Lisa muere por un fallecimiento, o por muchas formas más, ahí el pueblo se va a la frega. que tenía que seguir sus impulsos si quería enamorar a Lisa. Cuando llegó se preparó la cena, encendió la televisión y vio una película. Cuando se notó cansado se metió en la cama y apagó la luz. Fue entonces cuando comenzó a escuchar golpes en la pared. Se asomó a la ventana y descubrió que se trataba de Rafael, aquella tortuga tan detestable a la que ahora tenía que llamar vecino. Estaba jugando a la pelota, disparando otra vez hacia todo lo que se encontraba. Enfadado, Calamardo agarró su clarinete y salió a golpearle hasta que acabó con su vida. Al ver el cadáver ante sus ojos, se empezó a poner nervioso. Otra vez lo había hecho y no tenía ni idea de dónde esconder el cuerpo para que no lo descubrieran. Entonces lo metió en su propia casa, sacó el cuerpo de la tortuga de dentro del caparazón, lo cortó y lo metió en bolsas de basura. Solo podía pensar en la cara de Bob Esponja con esa estúpida sonrisa. Decidió que se ocuparía el día siguiente, así que se fue a dormir. Esa misma noche tuvo muchas pesadillas relacionadas con su infancia. Pasó de ser un calamar feliz a volverse un asesino despiadado. Se despertó sudando y llorando, pensando en que no quería seguir siendo así. Sin embargo, de nuevo apareció en su cabeza la imagen de Lisa abrazando a su novio y se mordió su propio tentáculo para reprimirse. Decidió vestirse e ir al trabajo. Tiró las bolsas en la basura que había de camino, sin preocuparse demasiado por lo que pudiera ocurrir. Este día Calamardo daba mucho miedo. Tenía cara de enfadado y su mirada transmitía odio. Aguantó todo el día tocando junto a su amada. Sin embargo, 15 minutos antes, le dijo a sus compañeros que debía irse y pidió un taxi. Se dirigía a la casa del pez de Gran Melena. Allí estaba el novio de Lisa. Se encontraba cerrando la puerta con llave para salir a buscar a su pareja. Mientras el pez guardaba las llaves en su bolsillo, Calamardo le envolvió el cuello con uno de sus tentáculos. Entonces le quitó las llaves y se las clavó por todo el cuerpo, hasta que el pez se desangró. Buscó en el bolsillo las llaves de la moto y se las guardó, aunque regresó andando a casa para no dejar testigos. De camino se encontró a Lisa llorando. Estaba completamente destrozada y parecía al borde de un ataque. Entonces Calamardo la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Le dijo que podía contar con él si lo necesitaba. Se fueron juntos caminando y él la invitó a tomar un helado. Ella no era capaz de sonreír, apenas podía hablar, pero él estaba feliz. Mientras caminaban por la plaza del pueblo, le llamó la atención la pantalla de televisión gigante. Allí aparecía Bob Esponja, dando una declaración. Bob contaba que en los últimos meses Fondo de Bikini se había estado recuperando. Debido a sus características físicas, Bob Esponja y Patricio habían sobrevivido al ataque. Mientras tanto, el señor Cangrejo se había acostumbrado a la pérdida de su mujer, pero no tanto a tener un brazo menos. El crustáceo crujiente había vuelto a abrir sus puertas. Los habitantes de la ciudad lo habían echado mucho de menos, y todos los días colgaban el cartel de completo, desde que abrían hasta que cerraban. Sin embargo, no todo era tan bonito. Bob seguía traumatizado, y cada vez que salía a la calle, iba muy atento a lo que sucedía a su alrededor. Cuando terminaba su jornada, en lugar de pasear a Gary como solía hacer, cerraba la puerta y ventanas con pestillos. Y cuando se dormía, abrió los ojos y se encontraba a Calamardo mirándolo fijamente. Normalmente en las pesadillas tenía la ropa llena de sangre, y cuando intentaba hablar, las palabras no salían de su boca. Mientras Calamardo se le acercaba lentamente, alargando sus tentáculos y envolviéndolo para asfixiarlo. Cuando de pronto... O sea, hermano, él está a punto de conseguir el amor y ahora... Ay, ya te fregaste. Ay, te recomiendo no dar mucha información de cómo se abre porque realmente le está... Calamardo va a prestar mucha atención si se acerca a alguien sin testigos. Se despertaba del sueño, empapado en sudor.
Bob Esponja le había mencionado y el calamar sintió cómo se le encogía el corazón al pensar que pronto le reconocerían. Tenía que buscar una manera para escapar de nuevo, pero no quería perder a Lisa. Se despidió de ella y mientras llegaba a su casa vio 3 coches de policía en la puerta. Había removido la basura donde había dejado el cadáver de Rafael. No. Entonces tocó su bolsillo y notó que aún tenía las llaves de la moto. Decidió correr hasta casa del novio de Lisa. Aprovechó que era de noche para ir por los caminos más oscuros, ocultándose entre las plantas. Al llegar agarró la moto, se colocó el casco y puso rumbo a Fondo de Bikini. Tardó 6 horas en llegar y el sol había comenzado a salir. Aparcó delante de su antigua casa y continuó con cuidado de no ser descubierto. Mientras abría la puerta sintió que alguien le vigilaba. Al girarse, reconoció los ojos de Bob Esponja desde la ventana de su habitación. Entonces entró rápido y agarró su antiguo clarinete. Quería acabar con él antes de que los demás se enteraran de que había vuelto. Pero ya era demasiado tarde. Bob Esponja había salido corriendo rumbo al crustáceo crujiente. Llegó muy rápido y alertó al señor Cangrejo. Sin embargo, él no le creyó y le dijo que estaba alucinando. Lo único que le interesaba al cangrejo era ganar más dinero. Desde la pérdida de su mujer, se había vuelto aún más avaricioso y nada le importaba, excepto ver crecer su fortuna. Así que le obligó a entrar en la cocina y comenzar a preparar hamburguesas. Calamardo, tan inteligente como siempre, supuso lo que iba a ocurrir y prefirió ocultarse y pasar desapercibido hasta que llegase la noche. Entonces ejecutaría su plan y desaparecería. Al caer la noche se acercó a la casa del señor Cangrejo y aprovechando que las luces estaban apagadas, forzó la cerradura. Tuvo mucho cuidado de no hacer ruido y finalmente consiguió desbloquear la puerta y entrar. Cuando llegó a la habitación del cangrejo, abrió lentamente y encendió la luz, empuñando el clarinete para cometer su crimen. Se encontró al crustáceo durmiendo junto a una almohada hecha de billetes. La estaba abrazando con el único brazo que le quedaba. De repente abrió los ojos y vio a Calamardo. Asustado gritó hasta que despertó a todos los vecinos. Mientras el calamar se acercaba con el clarinete agarrado. Después se lo clavó en el cuerpo una y otra vez, hasta que dejó de respirar. En ese instante, apareció Bob Esponja detrás de él, junto a una patrulla de policía. Rápidamente Calamardo rompió la ventana y escapó. Aunque lo intentaron alcanzar, se perdió en la oscuridad de la noche. Volvió a escapar. Como nadie sabía cuál iba a ser el próximo movimiento del asesino, alertaron a los habitantes. Se reunieron todos en el cubo de cebo. Era el único lugar con la tecnología suficiente para que nadie entrase sin permiso. Solo había una persona en todo Fondo de Bikini que no se había enterado del regreso del asesino. De repente tocaron a la puerta del cubo de cebo. Cuando Bob se asomó por la mirilla, se quedó pálido. Los demás le preguntaron quién era, pero estaba en shock. Plankton lo quitó de un empujón y se asomó. Vio a Patricio tirado en el suelo. Su cara estaba completamente deforme, golpeada por todos lados. Le habían arrancado los ojos y la lengua, y tenía en la frente la letra C, dibujada con su propia sangre. Entonces alguien comenzó a golpear las paredes desde fuera. Los golpes sonaban tan fuertes que el edificio retumbaba. Los niños lloraban sin consuelo, mientras los mayores rezaban por su vida. Ni siquiera los agentes de la policía eran capaces de salir de allí. Se encontraban todos paralizados por el miedo. Entonces todo se calmó de repente. Aún así, los peces y los demás animales se encontraban en tensión. Calamardo estaba fuera, agobiado, sin saber qué hacer. El tiempo jugaba en su contra. Tenía que entrar como fuera. Recordó que si toda la población estaba allí dentro, habían dejado descuidados los lugares más importantes. Así que rápidamente fue en moto hacia la comisaría. Aprovechó que se habían dejado las puertas abiertas y entró al arsenal, donde guardaban armas. Agarró varios fusiles y volvió a... Claro, porque ya estaban informados. Entonces yo digo que se prepararon y te imaginas que es una escopeta. O sea, te imaginas que su esposo le diga, voy a hacer ¡pum! ¡Pum! ¡Guau, guau! ¡Pum! ¡Pum! Cubo de cebo. Allí golpeó en la puerta con una sonrisa y tras escuchar el sonido de la mirilla, comenzó a disparar.
Tardó muy poco tiempo en tirar la puerta abajo. Entonces entró apuntando hacia todos lados. La multitud se había juntado en una de las esquinas, intentando protegerse unos a los otros. No, Calamardo habló y dijo que si le entregaban a Bob Esponja, dejaría vivir a los demás. no me Bob digan que lo salió van a entregar. lentamente mirando al suelo y llorando, mientras se acercaba al asesino. Cuando estaba ya a su lado, Calamardo lo ató de pies y manos para que no pudiera escapar. De repente alzó las armas y disparó sin remordimientos a la población de fondo de Bikini, acabando con los habitantes. Los traicionó. Entonces miró a Bob sonriendo y le apuntó con una de las pistolas. Antes de apretar el gatillo recordó que había alguien que todavía seguía vivo. Había llegado poco antes de los primeros asesinatos. Además, la ciudadana en cuestión vivía alejada de la ciudad. Entonces Calamardo obligó a Bob Esponja a montarse en la moto. Se subió él también y aceleró, iniciando el camino hacia su nueva víctima. Tras unos 20 minutos, vieron una gran cúpula desde lejos. Continuaron acercándose hasta llegar a la puerta. A pesar de que era un cristal muy resistente, solo aguantó unas pocas balas antes de romperse. El agua inundó el sitio en cuestión de segundos. Poco después salió Arenita de su casa, asustada por los estruendos. Lo primero que vio fue a Bob atado. A su lado estaba Calamardo con una sonrisa de oreja a oreja. El calamar le disparó. Arenita fue lo suficientemente rápida como para esquivar la bala, pero el proyectil le había pasado cerca, tan cerca que había fracturado el cristal de su casco, que Ya le se va a mantenía ahogar. respirando oxígeno. Ya se va a ahogar. Poco a poco, el agua comenzó a infiltrarse en su traje. Bob la miraba fijamente llorando. En menos de un minuto, la ardilla se empezó a ahogar. Calamardo reía a carcajadas mientras el cuerpo del animal terrestre se tornaba morado. Cuando dejó de respirar por completo, Calamardo se giró y miró fijamente a Bob. Este continuaba llorando. Bob suplicaba por su vida, lleno de terror, pero sabía que no le serviría de nada. Entonces Calamardo soltó sus armas y agarró a Bob con todos sus tentáculos a la vez. Poco a poco comenzó a despedazarlo, desgarrando su piel. Los gritos de dolor eran música para sus oídos. Y así Calamardo acabó. Ok, no me quiero ver el final. Hace años, Ya saben por qué. migración. En el Ok, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que yo soy Edgar y Powers. Y hasta la próxima.